Dios les bendiga, queridos hermanos. Otra vez su servidor Henry. Es un placer estar con ustedes hoy en este día. Nos encontramos otra vez aquí para compartir la palabra del Señor y para que el Señor nos edifique mutuamente. Le damos gracias a Dios que ha sido misericordioso para con nosotros todo este tiempo. Espero que el Señor los haya ayudado en sus quehaceres con sus familiares, y hoy vamos a estar compartiendo la palabra. Lo que la tengo titulada es la ceguera del mundo. Pero antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro Padre Santo que nos dé la sabiduría necesaria y que sea el Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe en este camino y en esta enseñanza. Padre, te glorificamos a ti y te damos gracias porque hoy nos hemos podido reunir. Hoy el mensaje va a ser compartido y haz una obra grande en el corazón de cada uno de nosotros cuando esta palabra venga a nuestros oídos. Le pedimos que toque a las almas necesarias, aquellas vidas a las cuales usted quiera tocar, y usted sea glorificado por medio de su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo venga, nos instruya, nos guíe, nos enseñe su caminar, y el fin de todo sea que usted se lleve la gloria en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en la forma como esta palabra traiga un cambio en nuestras vidas. A usted le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias le damos por su Hijo amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me acuerdo, hermanos, que cuando yo tenía 11 años, le hice una pregunta a una compañera de trabajo de mi mamá. Esta señora se llamaba Mati y ella escribía libros cristianos, pero libros cristianos para niños, en caricaturas y todo eso. Pero la pregunta que yo le hice a Mati fue, ¿por qué Dios permite la guerra y tanta muerte? Yo creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace por no creer en Dios. Dicen, no creo en Dios porque mira tanta maldad que hay, ¿no? Tanta muerte, tanta guerra. Y esa fue mi pregunta a los 11 años, la misma pregunta. Como a la semana, ella me mandó un libro que ella había escrito, y este libro daba la respuesta a esa pregunta, y se trataba de que Dios le dio la libertad al ser humano para que estuviera a cargo de este planeta. Y vemos que la maldad está en el hombre, la maldad está en el corazón del hombre. Las motivaciones son erróneas. Incluso el darle algo a una persona necesitada, cuando no andamos en Cristo, lo hacemos por motivaciones para nosotros sentirnos bien, para decir yo di o yo le ayudé. Nunca es para darle la gloria a Dios, sino para nosotros mismos llevarnos la gloria. Y cuando analizamos eso, vemos que el corazón del ser humano cada vez va de mal en peor, y así continúa. Las obras de nosotros no son obras justas para nada. Más bien nos dice que la Escritura que las obras justas del hombre son comparado a trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Y usted lo puede ver, no sé si haya escuchado este ejemplo, pero dos bebés un niño o dos niños de 1 año o 2 años, les pone un juguete en medio, lo primero que hacen es querer pelear por el juguete. Venimos desde nacimiento, venimos con la intuición de pecar, el egoísmo, la altivez, el querer tener más. Siempre el corazón nos va llevando
a los placeres carnales. Y a eso es lo que vino Jesucristo, a enseñarnos qué es lo que está dentro de nuestros corazones y nuestras motivaciones. Nuestros propósitos cambian efectivamente cuando venimos al caminar de Él, porque Él nos vino a dar la verdad, Él nos vino a enseñar cuál era ese verdadero camino. Entonces, nuestra mirada se nos abre cuando esa luz resplandeciente, la cual es Cristo, viene a nuestros corazones. Allí es cuando nuestras motivaciones cambian y nuestro enfoque, todo lo que es ser un cristiano, viene motivado por medio del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Hoy, hablando de la ceguera del mundo, vamos a ver el primer versículo. Está en Juan, capítulo 9, versículo 39. Y dice así: y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Primeramente, nosotros entendemos que un mundo fuera, un mundo lejos de la palabra de Dios, un mundo apartado de Jesucristo, un mundo apartado de glorificar al Dios Altísimo, es un mundo que se vuelve inmundo, un mundo que se vuelve corrupto, un mundo lleno de maldad. Y no hay que olvidarnos que de ese mundo fue que Jesucristo nos sacó a cada uno de nosotros. Y no hay que alarmarnos tampoco, porque sabemos que hay un propósito grande de salvación a todas aquellas personas al que el Señor les va a abrir ese entendimiento, les va a hablar. Y lo más bueno de todo esto, hermanos, es que aunque haya un caos alrededor de nosotros, la confianza está que Jesucristo tiene un propósito. Y principalmente nuestro propósito como seres humanos ya cristianos, sabemos que estamos aquí temporalmente en este mundo. La palabra de Dios se nos ha sido revelada, la hemos podido entender. ¿Para qué propósito? Para que no nos quedemos con esa palabra, sino que vayamos allá afuera y la compartamos con aquellos que están afuera, aquellos que no tienen ese entendimiento. El Señor se glorifica de esta manera, usándote a ti como una vasija de barro, la cual Él ha formado, la cual Él ha puesto con sus manos, la ha formado con sus manos para que tú vayas y tú seas útil para que Él sea glorificado. Compartiendo ese mensaje, ese tiene que ser tu enfoque, el compartir el mensaje con los de afuera. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, entendemos que lo que estamos haciendo es el mandato del Señor. El Señor no vino solo a agarrar personas, a formarlas en seguidoras de Él, sino que discípulos, sino que siervos de Él. Así como el diablo tiene a las personas esclavizadas en el pecado, nosotros voluntariamente decidimos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y sabemos que hay un mundo que está lleno de tinieblas allá afuera, y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que vayamos y compartamos el Evangelio. Él quiere usarnos a nosotros para compartir el Evangelio, para hacer ese propósito, para llevar a cabo esta misión. Y qué más bonito es eso, hermanos, que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, creamos en lo que Él nos ha dicho, ese mandato que Él nos ha dado, y vayamos gozosos. Sabemos que hay tribulaciones, sabemos que hay acechanzas del enemigo, de personas que aborrecen la verdad, pero el Señor quiere que nosotros seamos valientes. Y no es que nosotros lo hagamos, sino que el Espíritu Santo es el que te empuja a ir y llevar y compartir el mensaje.
Pero ¿qué pasa si se burlan de mí? ¿Pero qué pasa si hablan mal de mí? No lo hacen de ti, lo hacen del Señor Jesucristo. Y tú sabes que Él es verdadero y no hay vergüenza en llevar esta palabra. Porque un día vamos a estar frente a Él y no queremos ser avergonzados tampoco por no hacer su voluntad. Vemos que los discípulos llevaron esta palabra y la podemos comparar aquí en Hechos 5:40 al 41. Pero antes de ver eso, sabemos que los discípulos compartieron el evangelio y los maestros de la ley y los fariseos estaban rabiosos, estaban furiosos por lo que ellos habían hecho. El pueblo empezaba a seguirlos y ellos querían hasta matarlos, querían apedrearlos, no sabían ni qué hacer con ellos. Pero las palabras sabias de Gamaliel fueron que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer. ¿Por qué razón? Porque antes habían surgido líderes que llevaban al pueblo, líderes revolucionarios o líderes espirituales que enseñaban nuevas cosas y a veces el pueblo los seguía, pero rápidamente se esparcían o se acababan porque no tenían fundación en nada. Gamaliel viene y dice, cuidado lo que vayas a hacer con ellos, porque no vayas a hacer que estés combatiendo contra Dios y te estás oponiendo a la voluntad de Dios, que si no es de Dios esa obra no va a continuar. Ellos lo aceptaron y aquí vemos en Hechos 5:40 al 41 qué es lo que ellos hicieron. Dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Vemos, queridos hermanos, que no fueron ellos con sus propias fuerzas. Sabemos que cuando ellos empezaron a llevar el evangelio, el Espíritu Santo había descendido sobre ellos en Pentecostés. Les había confirmado que todo lo que ellos habían esperado, lo que ellos habían creído, de caminar con Jesús, lo que les había enseñado y cómo Él había muerto y resucitado. Y hoy el Consolador venía sobre ellos, venía dentro de ellos a enseñarles toda la verdad, a darles la valentía, porque la palabra que compartimos en verdad no es nuestra palabra. Esto que compartimos es la palabra del Señor Jesús. Entonces, gloria le damos a Dios porque Él es el único que empuja a las personas que vayan a hacer estas cosas. Ellos se fueron, los apóstoles, aunque habían sido azotados y les ordenaron que no hablaran en el nombre del Señor Jesús, ellos se fueron de ahí, de esa presencia del concilio, regocijando porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? La maldad ha crecido y Dios sabe cuándo Él va a traer el castigo. Dios sabe, nosotros aprendemos en las Escrituras, cuando el pueblo de Israel se portaba mal, Dios lo castigaba. Dios incluso usaba, les decía, mi siervo Nabucodonosor, mi siervo tal, usaba gente mala o a gente inicua para que vinieran y traer el juicio de Dios. No es que esta gente era buena, sino que Dios usa a la gente a sus propósitos. También vemos cuando la promesa se le da a Abraham, todavía la tierra prometida Abraham no había entrado, le dijo, el colmo de la iniquidad de los amorreos todavía no había llegado a su cúspide, ¿no? Tan alto. Pero sabemos que después de los 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios los trajo y los usó. El pueblo de Israel fue usado por Dios como la mano de justicia de Dios, como la espada de Dios, castigando, ya había culminado ese pecado entre los amorreos, entre los jebuseos, en la tierra de Canaán.
Y ahí es cuando Dios peleó las batallas por Israel y venció a todos estos reyes malignos y después les entregó la tierra. Primero tenemos que entender que hay un Dios santo que tiene millares de ángeles adorando su nombre. Y nosotros en nuestro ámbito, como estamos o como estábamos, nosotros como cristianos como estábamos, pero la gente del mundo en su estado como está lejos, está en una gran separación de Dios. El pecado hace esa separación, porque si nosotros, la única manera como nosotros podemos estar bien ante Dios es no teniendo ese pecado. Porque la inmundicia no se acerca a la santidad. Nosotros solo por medio de Jesús podemos estar ante Dios. Pero esta separación del pecado la podemos ver también en las Escrituras. Mire lo que dice en Isaías 59, del 1 al 4. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Vemos qué tan grande es este problema, hermanos. Y lo podemos ver aquí, dice, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Hay una separación cuando no está Jesucristo en medio del asunto. Hay una separación. Vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Y al final nos dice, y conciben malicia y dan a luz iniquidad. Esto nos viene a recordar tanto en el Nuevo Testamento como lo llama Pablo, que el pecado viene a salir, es como que diéramos a luz al pecado. Tanto lo maquinamos, tanto lo pensamos, tanto lo anhelamos, que eventualmente estamos bien metidos haciendo ese pecado. Bueno, lo digo los del mundo, no los cristianos. Los cristianos no tienen que andar de esa manera, pero nos enseña las consecuencias que suceden cuando las personas completamente ignoran a Dios. Vuestras iniquidades han hecho separación, que Él ni su rostro está atento por los pecados, por la maldad que existe en el corazón del hombre. Miremos las razones por las cuales el mundo está bajo condenación. Esto lo podemos ver en Romanos 1, del 18 al 32, pero vamos a ir de versículos del 18 al 20 para empezar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios le hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Vemos lo primero, y como está aquí en amarillo, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia. Entonces la ira, este es el enojo, esta es la furia de Dios. Y cuando nos dice con injusticia restringen la verdad, es que con su injusticia mantienen prisionera la palabra de Dios. No quieren nada por su maldad. No quieren ver nada, no quieren que sus
que sean expuestos a la luz, de decirles que su borrachera son malas, que su fornicación es mala, que su perversión al ver pornografía es mala, que el robo es malo, que el maltratar a tus hijos es malo, que el maltratar a tus padres es malo. No quieren escuchar nada, tienen su ego, tienen su altivez. No quieren escuchar la palabra de Dios para nada. Están cubriendo la palabra a todo dar, con todo ser. Por su vida pecaminosa retienen la palabra de Dios y esta palabra es la que les trae vida, pero deciden detenerla. No quieren nada. Se tapan los oídos, no quieren escuchar nada de lo que venga de Dios. Y ahí viene, es lo que nos está diciendo aquí en el libro de Romanos 1, que esto es lo que pasa. En el día del juicio no va a haber excusa para nadie, porque como vamos a ver más adelante, nadie va a tener una excusa. Dios se ha hecho evidente que hay un Dios que existe, que hay un Dios poderoso y que hay a alguien que se le tiene que dar cuentas. El siguiente versículo está en Romanos 1, 21, 23, dice, pues aunque conocían a Dios, ahí viene, conocían a Dios. Entonces, si ve a los de afuera, las personas que están afuera, aunque no tengan un conocimiento total, sí saben que hay un Dios. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Queridos hermanos, si usted se pone a pensar en una obra de arte, digamos si es Miguel Ángel o Da Vinci o Picasso. Bueno, Picasso no sé, porque a veces las pinturas esas de Picasso no se me hacen tan como obras de arte, pero para muchas personas sí. Pero Da Vinci, digamos, o Miguel Ángel, sus pinturas, cuando alguien las observaba, no decían, estas se pintaron solas. Había un pintor detrás de eso. A lo que voy, queridos hermanos, que una obra de arte como la creación no ha venido a ser una creación por casualidad, sino que hay un creador. Y dice la Escritura que todo se ha hecho por medio de Jesucristo. Hay un creador, hay un Dios, el que es responsable de todo eso. Y no solo de todo eso la creación, sino que de nosotros mismos. El Señor nos manda a analizar esto de la creación para que consideremos que sí hay un Dios. Porque nos dice aquí, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Y eso es lo que es. Un corazón endurecido niega la existencia de Dios. Buscan los deseos propios, buscan los deseos pecaminosos, excluyen a Dios de sus vidas. Pero nos habla, aquí dice que del conocimiento y razonamiento. Cambiaron al Dios incorruptible por algo diferente, algo incorruptible. Pero aquí, algo corruptible. Dice el 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios. Se creen que lo saben todo, pero se hicieron necios. No hay Dios, esta es mi religión, yo creo en la astrología, yo creo en el horóscopo, yo creo en el budismo, el hinduismo o cualquier otra cosa que usted quiera creer. Tiene que llegar al punto de entender que de la única forma como usted puede ser salvo es por medio de Jesucristo. Pero toda la sabiduría, la única sabiduría, porque ellos se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La única sabiduría
es Jesucristo. Alguien más sabio que Salomón está aquí. Es Jesucristo. Adoran a otras cosas a las cuales ellos le llaman Dios, pero solo hay un Dios. Solo por medio de Jesucristo nosotros podemos llegar a tener un conocimiento de verdaderamente quién es Dios. Solo por medio de Jesús, no por nuestras fuerzas. Tiene que ser Dios el que haga un trabajo en nosotros, en concedernos ese arrepentimiento para llevarnos a los pies de Cristo y conocer quién verdaderamente es Dios. Veamos el siguiente, Romanos 1, 24 al 25. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo consiguiente? Lo consiguiente es que no honraron a Dios. Porque no honraron a Dios, porque no le dieron gracias, porque se hicieron tercos en su propio conocimiento, porque profesaron ser sabios, pero en verdad eran necios. Por eso Dios los entrega a la impureza, los entrega a sus deseos. En otra predicación les comentaba de esto. Hay muchas personas allá buscando riquezas y Dios les manda pastores que les van a robar todo. ¿Por qué? Porque ellos, su corazón está puesto en otras cosas, no en el reino de Dios. Vemos aquí que deshonran su propio cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué llegan hasta ese punto? Porque no quisieron nada que tener con Dios. Tenemos que entender que el pecado está en nosotros, hermanos. Porque la carne busca lo mundano, busca lo contrario de lo que es Dios. Pero Dios nos da ese entendimiento para que nosotros busquemos del Dios verdadero. Él da el entendimiento, pero a la vez Él permite la confusión. Si haces a Dios a un lado, Él te va a entregar a tus deseos, y tales deseos van a dar fruto. Y estos frutos te van a dar una muerte espiritual. Él nos dice en su palabra que sin mí nada podéis hacer. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Muchas veces nosotros ese sin mí nada podéis hacer lo aplicamos a cualquier cosa. Pero a lo que se refiere, o tal vez un negocio. No, pues voy a ser cristiano porque sin Jesús nada voy a poder hacer y necesito tener un buen negocio. De eso no se trata. Sin mí nada podéis hacer significa que si nosotros no permanecemos en Cristo, esos frutos espirituales no van a salir de nosotros. No va a haber evidencia que somos cristianos. No que sin mí nada podéis hacer y vas a poner un negocio porque si no eres cristiano no te va a salir bien. No, hermanos. Hay personas allá afuera que son millonarios, multimillonarios y no conocen a Cristo. Hay que buscar el reino de Dios primero. Todo lo demás viene por añadidura, pero nuestro pensamiento, nuestras acciones, a cómo nosotros corremos cada día o caminamos cada día, este caminar es por medio del Señor Jesús, buscando hacer su voluntad y no la nuestra. Si aquellos de afuera desean los placeres del mundo más que la salvación que es otorgada por el Señor Jesucristo, tienen que atenerse a las consecuencias de lo que pueda venir. Y veamos, 2 Tesalonicenses 2, 11 al 13 dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto, hermano, nos habla en 2 de Tesalonicenses. Primero dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso. Cuando el hombre inicuo, el anticristo venga, va a hacer estos prodigios, va a hacer tantos milagros que las personas van a correr a él.
las personas van a ser engañadas. Pero vemos que el espíritu del anticristo ha estado desde hace tiempos. Y este espíritu que va anticristo, anticristiano, ante las cosas de Dios, trabaja en los corazones de las personas. Vienen las personas y son engañadas. Y ese es lo más grande que hace Satanás en las vidas de las personas. Los engaña. Está la verdad de Dios y está la mentira de Satanás. Pero la gente, por sus placeres mundanos, son engañados. Dice la escritura aquí, les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y ese es el punto. Saben que es una iniquidad y se complacen en la iniquidad. Dios les manda un espíritu engañoso para que sigan en eso. Si no quieres nada con Dios, esto es lo que va a suceder. Y esto es lo que sucede con las personas de allá afuera. Cuando nosotros vayamos y compartamos el mensaje del Evangelio, tenemos que presentarlo tal y como es. Tenemos que hablarles a la gente tal y como es. Pero muchas veces no vamos afuera. Muchas veces no compartimos el Evangelio. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo a ser rechazados? No eres tú el rechazado, tú solo cumple con el mandato. No tengamos miedo. En este caminar tenemos que ser valientes. Tenemos familiares allá afuera, seres queridos, tenemos amigos allá afuera. El Señor nos manda a que llevemos la palabra de Dios tal y como es y los dirijamos a esas personas, a una congregación genuina, a una congregación que se predique la sana doctrina. Dios es el que permite la confusión, pero lo hace con aquellos que quieren mantener en tinieblas, las que restringen la verdad. Les permite esta confusión. Miremos en Romanos 1, 26 al 27, dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Vemos que las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, esto no es el plan de Dios. Y la Escritura es clara en decirnos esto. ¿Por qué estas personas han decidido esto? Porque le han dado placer a sus pensamientos, a su razonamiento, a sus deseos carnales. Pero este no es el propósito de Dios. Esto es ir en contra de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias allá afuera que están permitiendo esto. Nosotros estamos aquí para proclamar la verdad, para decirle a los de afuera que eso no va con Dios. Pero hay una salvación, pero hay una oportunidad y Dios los está llamando. Porque en un punto así, el problema, ¿sabe lo que es el problema, hermano? El problema es que le damos tendencia al pecado del homosexualismo, el hombre hombre, mujer con mujer, como que es un pecado más grande que los demás. Tanto el fornicario se va a ir al infierno, como el adúltero se va a ir al infierno, como el homosexual se va a ir al infierno, como el mentiroso también, como el orgulloso también. Pero de eso nos sacó el Señor. A cada uno de esos hay una oportunidad y veámoslo en el siguiente versículo. Nos dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo más importante, lo que sigue en verde, porque ahí nos cae a todos.
Y esto erais algunos de vosotros. Este incluye el afeminado y el homosexual, la mujer que se mete con mujer, el hombre que se mete con hombre. Incluye a todos ellos. Y esto erais algunos de vosotros. No nacés de esa forma. Erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavado, fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor Dios. Dios puede. No es que tú estás en cierto pecado, tú naciste así, o porque a muchas personas, no sé, muchas personas piensan, no, pues que mi papá fue alcohólico, entonces ya pues esa maldición ya viene sobre mí. No, nueva criatura somos en Cristo. Hay un nuevo renacer, nuevas personas. El hombre viejo queda muerto y nosotros somos hechos nuevos. No le digo que cuando ya venimos al caminar de Cristo no pecamos, porque pecamos, hermano, pero no en una práctica. No practicamos el pecado. Hay solución incluso para el homosexual. Hay solución para todos, hermanos. Pero el Señor quiere que vengamos ante Él, que vengamos a sus pies, que dejemos de bloquear, de restringir la verdad y aceptemos nuestros errores. Esa es la razón, hermano, por cual las personas no quieren venir. No quieren venir al Señor porque ignoran la verdad. Asimismo como los fariseos, los maestros de la ley y el pueblo de Israel ignoraban a Dios, restringían la verdad. De esa misma manera vemos qué es lo que está pasando hoy en estos días. Vemos cómo mujeres abortan. La lógica de ellas es mi cuerpo, es mi vida, pero el que paga las consecuencias es el bebé que está dentro, que en 9 meses va a tener vida, en 9 meses va a llorar, va a crecer, va a tener sus propios pensamientos, va a tener su carácter. Pero el razonamiento de una humanidad que ni conoce a Dios ni teme a Dios es el aborto. Es el matar lo que está dentro. ¿Por qué ha llegado a ese punto la gente? Porque rechazan a Dios. Porque a Dios lo sacaron de las instituciones, de las escuelas, porque la gente quiere hacer su vida y que nadie le diga que está mal. Pero Dios siempre saca todo a la luz. Y lo más bueno de todo esto es que la luz, si usted prende una luz en una habitación, la oscuridad se va. Cristo prevalece, Dios prevalece, la palabra de Dios prevalece. La palabra de Dios, cuando es compartida, no regresa vacía. Le digo por qué. Si usted le comparte la palabra de Dios allá afuera, en el medio de las tinieblas, en el medio familiares que no quieran venir a Cristo, y usted la comparte, Dios, a su debido tiempo, claro que no es con sus fuerzas, pero Dios va a traer personas. De esa misma manera, yo estoy aquí. Yo renunciaba a todo lo que tenía que ver con Dios. Me burlaba de los cristianos. Y míreme hoy. ¿Cómo es Dios? Me burlaba. No podía escucharlos. Me gustaba debatir cuando les abría la puerta y venían a darme un tratado. Yo decía, esta gente loca, religiosa. Y hoy como Dios me tiene trabajando de la misma manera. Dios es bueno. Miremos el siguiente versículo. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación
a los que las practican. Vemos que una mente depravada, gente buscando hacer el mal, gente buscando hacer lo que no conviene, llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, insolentes, soberbios. Qué tantas cosas, ¿no? Qué tantas cosas que Dios nos dice, por esto es una lista. Por esto, por tales cosas, Dios les ha mandado un poder engañoso para que crean en las mentiras. Los ha dado a sus deseos. Mucha gente piensa, si Dios es Dios bueno, si Dios no hace lo malo, ¿por qué es que va a mandar a tanta gente al infierno? Y la verdad es que la gente se va al infierno por ellos mismos, por su malicia, lo malo de ellos. Dios no los manda al infierno. Claro, los va a mandar por todos sus pecados, pero se han merecido todo eso. La verdad es que todos merecíamos el castigo. De la única manera por la cual nosotros no estamos bajo esa condenación es por Jesucristo, porque aceptamos al Señor Jesús, porque vinimos a Él, nos hicimos sus discípulos aceptando esa muerte en la cruz, aceptando que nuestros pecados le fueron impuestos a Él. Y la justicia de Jesús, porque Él fue santo y perfecto, esa es puesta a nosotros. Entonces hoy nosotros los cristianos, podemos estar bien ante los ojos de Dios porque Él ve la justicia de Jesucristo en nosotros, no ve nuestras injusticias. Pero por eso le digo que si nosotros sin Cristo no somos nada, porque tanto como los de afuera, así éramos nosotros también. No hay nada justo en nosotros. Ese día que estemos ahí ante el Señor y nos diga, ¿por qué te dejamos pasar o por qué vas a entrar al cielo? No vaya a decir, porque es que he ayudado a la gente, es que yo le di de comer a los pobres, es que yo ayudé financieramente a muchas personas necesitadas. No, hermanos, nosotros vamos a entrar en el cielo porque Cristo pagó por nuestras maldades, por nuestros errores, por nuestros pecados. Claro que ya cuando nosotros somos cristianos, ya somos nuevas criaturas. Entonces, nuestras buenas obras no son para que seamos salvos. Nuestras buenas obras es, a pesar de que somos salvos, lo que hacemos porque ya somos cristianos es lo bueno. Es lo que Dios quiere que hagamos, para que la gente vea y la gente glorifique a Dios en nosotros. Veamos el siguiente versículo, Juan 8, 43 al 45. Aquí es Jesús hablando con aquellas personas que no querían escuchar su mensaje. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Vemos cómo dice claramente, no entendéis, no podéis, no podían entender lo que él decía, no podían oír su palabra. ¿Por qué? Porque sus motivaciones, lo que ellos querían era hacer el mal. Él venía a enseñarles la verdad, pero lo que ellos querían era la mentira, era la falsedad, eran los placeres de la carne. Como podemos ver, nos dice mentira, mentiroso, mentira, el padre de mentira, el que habla mentira, el que es mentiroso. Pero ¿a qué vino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a darnos la verdad. Cuando Jesús estaba enfrente a Pilato, Él dijo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nació y para qué vino al mundo? Él vino para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y eso lo puede ver en Juan 18:37, pero eso es lo que dijo Él. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Ahí tenemos que ponernos a pensar en algo. Hay muchas personas en las congregaciones que van a escuchar palabra de Dios y por eso se creen que son salvos. Todo el que va a escuchar la palabra de Dios no es salvo. El que la va a escuchar y la hace, ese es salvo. El que es obediente a la palabra, ese es salvo. Claro que el Señor vino a manifestar, a exponer estas artimañas del diablo. Él vino a testificar de la verdad. Sabemos que Él es la verdad. Y Él nos dice que todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Vemos cómo Adán fue engañado. Adán nos llevó en lo que viene de la descendencia de Abraham es una vida pecaminosa. Aquellos seres que venían después de él venían a vivir en pecado. El diablo, claro que lo engañó, pero él decidió, él escuchó más esa voz del enemigo. Escuchó más esa mentira. Pero vemos a Cristo de la misma manera, nuestro nuevo Adán, que es Jesucristo. El diablo quiso hacer lo mismo, quiso poner en cuestión la grandeza de Dios con Jesucristo, pero Él fue obediente hasta la muerte. Él es el primero que resucitó. De esa misma forma nosotros seremos el primero, los que siguen, que vamos a resucitar para salvación. Claro que hubo otras personas en la Escritura que resucitaron, pero Él fue el que venció el pecado y resucitó para vida eterna. De esta manera nosotros resucitaremos para vida eterna también cuando creemos en su nombre, cuando obedecemos sus mandamientos. Aquellas personas que están separadas de Dios, su conocimiento está nublado y están bajo el control del diablo. El inconverso no puede entender la palabra de Dios, a menos que usted vaya, se la lleve, el Espíritu Santo trabaje y venga a entender. Pero nosotros tenemos ese trabajo de ir. El Señor nos ha mandado a ir y compartir el Evangelio. Romanos 8, del 7 al 8, dice lo siguiente: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que se dicen conocer a Dios, hermanos, pero sus acciones son abominables ante Dios, Dios no los escucha. Ya vimos esa separación, ya vimos que Dios mira para el otro lado, pero una persona que se arrepiente de sus pecados y humildemente se vuelve de su maldad, se aparta de su maldad y busca a Dios, a ese Dios lo escucha. Miren Juan 1 del 4 al 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Cuando la gente no conoce a Cristo, está en tinieblas, no tienen una relación personal con Él, no la han comprendido. Así dice la Escritura, y las tinieblas no la comprendieron. Miremos en Juan 1, 9 al 10. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. Veamos el siguiente. Juan 3, 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. A lo que voy, hermanos, que si las personas no tienen la luz, lo único que hay en ellos es oscuridad. El pecado, mírelo de esta manera. Si yo vengo, digamos que es un ejemplo, ¿no? Le doy de beber algo. Me parece un jugo, digo, toma. Usted lo agarra, se toma un traguito y dice, está bien rico. Y yo le digo, es veneno. Mi pregunta es, ¿se lo va a seguir tomando? Claro que la gente, en lo lógico, no se lo seguiría tomando porque sabe que es veneno. Y así es con el pecado, porque la gente se está deleitando en el pecado y están
acarreando condenación para ellos mismos. La separación, no van a estar bien ante los ojos de Dios, nunca, jamás en su vida van a estar bien ante los ojos de Dios. Pero hoy viene Dios a decirle, es veneno, trae muerte. Y lo lógico tendría que ser, entonces me apartaré de esto, buscaré lo bueno, buscaré lo saludable, buscaré lo que cause vida eterna. Pero la mayoría de allá afuera, incluso cuando usted les expone la palabra, ellos no, sigo con este veneno, me tomaré este veneno. Esto también viene a ser la lógica para una persona que le gusta fumar, una persona que le gusta tomar o que toma. Eso es dañino para el cuerpo, trae muchas consecuencias. El alcohol puede acabar con tu familia, puede acabar con tu salud. Tú puedes acabar con la familia de alguien si andas tomando y manejando y chocas. Hay tantas cosas, no hay nada bueno con eso. Pero ahí van, tanto hombres como mujeres, a comprar el alcohol. Lo mismo con los cigarros. Las cajetillas traen una advertencia donde dice que es dañino para la salud. Pero la gente va y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que la verdad. No sé dónde cabe eso, hermano. Si es bien claro. El Señor nos manda a andar en la luz, a caminar en la luz. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros ya no andamos en tinieblas. Si andas en tinieblas, tienes que preguntarte si verdaderamente eres libre, si verdaderamente eres cristiano, o si todavía estás atado al mal, atado al pecado. Y esto es aún más severo, que después de conocer a Dios, tú estés decidiendo hacer lo malo. La Escritura es clara y dice, mejor no me hubieras conocido. ¿Y qué va a hacer Dios con una persona que va a caer en sus manos, en las manos del Dios vivo? Eso es aterrador, hermanos. El Señor quiere que nos apartemos de toda inmundicia y lo busquemos a Él genuinamente. Miremos el siguiente. Esto es verdaderamente interesante. En Proverbios 1:24 al 31, y dice así, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Vemos que el Señor está hablando. Habéis rehusado oír. Mire las cosas, mire las palabras que usa. Nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío.
no habéis deseado mi reprensión. La reprensión de Él nos aparta del mal y nos trae a la vida. Eso es lo más bonito, ir, congregarse, que la predicación, la palabra de Dios venga y te toque y te diga, tú eres ese pecador, así como lo hizo Natán con David. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Esa es la reprensión que todos buscamos y que nosotros cambiemos. Dice, no habéis deseado mi reprensión. Deseemos eso. En nuestras congregaciones deseemos que la palabra de Dios sea expuesta de tal manera que nos haga regresar de nuestros malos caminos. Mire, por tanto hicieron todas estas cosas, ¿no? Dice, porque odiaron el conocimiento, el 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que llegar a ese conocimiento. El otro día estaba leyendo un libro de John MacArthur y hablaba de eso. Hablaba del llamado, ¿no? El primer llamado que se le hace a la gente, que vaya y diga, se les hace la oración del pecador, que el que confiesa con su boca a Jesús por Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de los muertos será salvo. Es la práctica que se usa, ¿no? Lo que muchas personas usan, muchos predicadores usan. Pero lo que hablaba MacArthur es que la gente tiene que llegar a reconocer que hay una separación, que están bajo condenación. No solo pensar, oh, ya oré esta oración, ya dije esta frase, hoy soy salvo. Oh, hermanos, cuando nosotros decidamos aprender de quién es Jesús, es más de eso. Tenemos que aprender las características, el carácter de Dios, los atributos de Dios, todo lo que es de Él para nosotros. Tenemos que considerar bastante bien los costos. Este caminar no es un juego. Dice, me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Por qué? Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron con toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Hermanos, el tiempo de venir al Señor es ahora. Hasta hoy Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Nos dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hay una oportunidad para todos nosotros. Hay una oportunidad para las personas de allá afuera. Las personas de afuera, ¿cómo van a creer si nadie les ha ido y les ha llevado el Evangelio? Está en nosotros, ese deber en nosotros, en ir y compartirlo. Porque no queremos estar frente a Dios y que nos diga, pues ni le hablaste a tu vecino, ni le hablaste a tus familiares, ni le hablaste a tus amigos de quién soy yo. El Señor nos motiva a ir y hablarle a nuestros seres queridos. Veamos en 2 Corintios 4:3, ¿qué es lo que dice? Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vemos que este velo, cómo este velo ha llegado a sus ojos, es porque ellos han deseado más la maldad, han deseado más sus placeres. El enemigo les ha puesto el plato y ellos lo han comido. El enemigo con su engaño ha llegado a sus corazones, ha llegado a sus vidas, ha llegado a sus mentes. Y dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahí está, de los incrédulos. No han creído nuestro anuncio, no han creído en el Evangelio. Ellos han buscado
sus propios placeres y Dios los ha entregado a su inmundicia. Es una ceguera voluntaria. Cuando rechazan la cruz, están rechazando a Cristo. Pero la Escritura nos dice a nosotros, vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos que dejar que su enseñanza, que su palabra se apodere de nuestra vida. Veamos en Juan 8:31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos trae vida, nos liberta de las ataduras de cuando estábamos ciegos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios nos da el entendimiento, en su misericordia nos dice que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros como hermanos que compartimos la palabra no sabemos quiénes son aquellas personas las cuales van a venir a Cristo. Solo Dios lo sabe, pero está en nuestro deber ir y compartirlo. Al vivir su palabra, verdaderamente nosotros vamos a ser regenerados. Y al nosotros ser regenerados, vamos a hacer la voluntad de Él. Si su palabra gobierna nuestras vidas, vamos a caminar en esa santificación, porque Él vive en nosotros. Él nos motiva, nos empuja a esforzarnos en las cosas celestiales, en las cosas espirituales y no en las cosas carnales. Pero hay que dejar que Él trabaje. Hay que orar por aquellas personas de allá afuera y confiar que el Señor va a trabajar en sus corazones. Pero no hay que solo orar, sino hay que llevar la palabra. Hay que ser versados en la palabra, aprendidos en la palabra, confiando que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Para terminar, hermanos, veamos el último versículo. En 2 Corintios de 6 al 22. Pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo de propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. En el tiempo oportuno, Él nos escuchó. Él me escuchó a mí, hermanos, en un tiempo difícil, en un tiempo cuando yo contemplaba el suicidio, en un tiempo cuando no tenía nadie. Bueno, sí tenía a mi esposa, pero ella fue la que me dijo que buscara de Dios, que Él era el único que tenía la respuesta a lo que yo estaba pasando. En el tiempo oportuno Él me escuchó, y en el día de la salvación Él me socorrió. Yo comparto con los de afuera porque sé que Él puede trabajar en cualquier vida, en cualquier matrimonio, en cualquier enfermedad, en todo, digamos. Dios es Dios, Dios es el creador del mundo, el creador de mis células, el creador de todo mi ser. Y yo he llegado a conocer eso por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, y los motivos que lo encuentren. Él está ahí, y hay solución. Hay solución a cualquier cosa que nosotros estemos pasando. El tiempo oportuno es ahora, y he aquí es el día de salvación.
Nunca es tarde. Que el Señor me los bendiga y los quiero mucho. Espero que este mensaje pues llegue a las personas y que lo compartan, porque yo sé que hay mucha gente necesitada afuera. Y si Dios escuchó a una persona que yo tal vez soy 1000 veces más pecador que todos ustedes, Él los va a escuchar a ustedes, hermano. Pero Él quiere un corazón dispuesto, un corazón que entienda, un corazón blando. Los amo en el Señor y que Dios los bendiga.